Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video les mostraremos cómo crear preguntas de escala Likert utilizando formularios de Google. Presentaremos dos enfoques diferentes para llevar a cabo esta tarea y examinaremos cómo se almacenan los datos recopilados en las hojas de cálculo de Google, cómo se configura el formulario y finalmente cómo se envía. Acompáñanos. Para comenzar a utilizar Google Forms es necesario tener una cuenta de Google. Hay varias formas de crear un formulario. Desde Drive, accede a la cuadrícula de aplicaciones y selecciona el icono de formularios para abrir la aplicación. Una vez allí, puedes elegir entre utilizar una de las plantillas disponibles, editar formularios recientes o crear uno nuevo desde cero, seleccionando la opción en blanco. Escribe un título para el formulario y haz clic en el nombre del formulario para cambiarlo o asignar el mismo. Escribe las indicaciones o instrucciones de la encuesta y estarás listo para crear la primera pregunta. Para diseñar un formulario como el que se muestra en la división izquierda, te recomiendo utilizar secciones para organizar el contenido en páginas y facilitar la navegación del usuario. Para agregar una sección, haz clic en el botón Agregar sección y utiliza el texto de la pregunta como título. Una vez creada la sección, puedes agregar preguntas haciendo clic en el botón Agregar pregunta. En este caso, ya disponemos de una pregunta, de manera que haces clic en ella, escribes el primer ítem y luego seleccionas el tipo de pregunta escala lineal, que permite a los usuarios calificar utilizando valores que pueden comenzar en 0 o 1 y terminar en un número entero entre 2 y 10. Establece los extremos de la escala en 0 y 10 y agrega las etiquetas para cada extremo haciendo clic en el campo correspondiente. Finalmente, asegúrate de que la pregunta sea obligatoria haciendo clic en el botón obligatoria. Finalizada la primera pregunta, puedes ver cómo lucirá el formulario usando la opción Obtener una vista previa. Ya puedes ver cómo queda la pregunta. El texto de la pregunta que agrupa los 5 elementos que se evaluarán, el texto del primer elemento, la escala de 11 valores y las etiquetas correspondientes en los extremos. Haz clic en Editar este formulario para continuar la tarea. De regreso al editor del formulario, usa la opción Duplicar para agilizar el trabajo. Haz clic en el texto del elemento y luego en el botón Duplicar. Como todas las preguntas tienen la misma estructura, solo debes modificar el texto del elemento en cada una. Repite el proceso de duplicar hasta completar los 5 elementos. Recuerda que la opción Pregunta obligatoria debe estar activada en todos los elementos. Una vez creados los 5 elementos, debes agregar las 2 preguntas finales del formulario. Agrega una sección y escribe el texto de la pregunta. Luego, haz clic en el botón Agregar pregunta, deja el campo de la pregunta vacío y selecciona el tipo párrafo. Las preguntas que esperan comentarios o sugerencias del usuario pueden configurarse como opcionales, así que deja el botón sin activar. Agrega otra sección y escribe el texto de la recomendación. Luego, agrega una pregunta, deja el campo de pregunta vacío y asegúrate de que el tipo de pregunta sea opción múltiple, el recomendado para esta pregunta. Escribe las opciones disponibles para el usuario. Esta pregunta en particular es de sumo interés, por ello asegúrate de activar el botón obligatoria. A continuación, ve a vista previa y revisa el trabajo. Ya tienes todas las preguntas que se evaluarán separadas en páginas. Observa que el usuario no puede omitir la respuesta de las preguntas obligatorias, lo cual le impide acceder a las siguientes páginas. Para avanzar, responde a cada elemento y observa que la pregunta de comentarios y sugerencias puede responderse o puede ser omitida. En este caso es lo que pretendemos. En cambio, la pregunta final debe ser respondida para enviar el formulario.
Al hacer clic en enviar, el formulario recibe la primera respuesta. El vínculo enviar otra respuesta puedes usarlo para probar el formulario y ajustar los detalles de diseño. Pero una vez finalizado el diseño, esta opción debe configurarse adecuadamente antes de compartir o enviar la encuesta a los usuarios. De regreso al editor del formulario, haz clic en la pestaña Respuestas. Las respuestas recibidas se pueden ver de tres formas. En resumen, donde las barras indican el conteo de valoraciones para cada elemento. También puedes explorarlas por pregunta. En este caso, se muestra para cada ítem cómo respondió cada encuestado. Y finalmente, puedes explorar todas las respuestas de cada usuario utilizando las flechas de navegación. Todas las respuestas se encuentran almacenadas en el formulario, pero si quieres ver, ordenar o modificar los datos recopilados por el formulario, puedes crear o usar una hoja de cálculo de Google. Para ello, sigue estos pasos. Haz clic en Vínculo a hojas de cálculo y elige una de las dos opciones. La primera, crear una nueva hoja de cálculo con el nombre que se te sugiere o con el que introduzcas. La segunda, seleccionar una hoja de cálculo existente en tu cuenta de Google. En este caso, vamos a usar la primera y se abrirá una nueva pestaña con la aplicación de hojas de cálculo. En la hoja de cálculo verás el nombre del archivo, los datos del formulario en celdas y el nombre de la hoja con el icono de formulario que indica que está vinculada. El siguiente paso es personalizar su apariencia. Para hacerlo, haz clic en la opción Personalizar tema. Esto te permitirá modificar el estilo del texto del encabezado, las preguntas y el texto del formulario. También puedes personalizar el encabezado añadiendo una imagen de tema, una foto o subiendo una creación propia. La paleta de colores de la imagen seleccionada estará disponible para algunos colores de primer plano y de fondo. Finaliza haciendo clic en Aplicar. Puedes repetir estos pasos tantas veces como necesites hasta obtener el resultado deseado. Una vez que hayas completado el formulario, es importante configurarlo adecuadamente. La configuración define aspectos clave como la recopilación de direcciones de correo electrónico de los usuarios. Tienes tres opciones. La primera, no recopilar, lo cual es útil si deseas que la encuesta sea anónima. La segunda, verificada, si deseas que los usuarios usen su cuenta de Google, pero ten en cuenta que esto puede impedir que usuarios con cuentas de otros servicios accedan a la encuesta. Y la tercera, entrada de la persona que responde, que obliga a los usuarios a escribir su dirección de correo electrónico, permitiendo que cualquiera acceda a la encuesta, pero conlleva el riesgo de errores de escritura por descuido o intención del usuario. Si deseas impedir que un mismo usuario responda varias veces a la encuesta, puedes usar la opción Limitar a una respuesta, pero recuerda que esto también obliga al usuario a tener una cuenta de Google. En este caso, no activaremos esta opción. En cuanto a la presentación, desactivamos la opción Mostrar vínculo para enviar otra respuesta. Esto no impide que los usuarios respondan varias veces a la encuesta, pero disminuye esa posibilidad. También es importante activar la opción Mostrar la barra de progreso para ofrecer una mejor experiencia al usuario y personalizar el mensaje que recibe cada encuestado después del envío. El botón "Se aceptan respuestas" debe estar activado cuando envíes la encuesta y desactivado cuando quieras finalizar para impedir nuevas respuestas. El siguiente paso es eliminar todas las respuestas de prueba. Haz clic en el menú de 3 puntos y luego en Eliminar todas las respuestas. Como se indica en la notificación, las respuestas solo se eliminarán del formulario, no de la hoja vinculada. Para asegurarte una hoja de cálculo vacía que reciba las respuestas del formulario vinculado, puedes hacer clic en el menú de 3 puntos, luego en Desvincular formulario y confirmar haciendo clic en Desvincular.
Luego haz clic en Vínculo a hojas de cálculo, selecciona Seleccionar hoja de cálculo existente y elige una hoja de cálculo desde tu unidad de Drive. Incluso puede ser la misma que desvinculaste anteriormente. Verás que se abre la aplicación y se muestra la hoja lista para recibir las respuestas y también otra hoja con los datos de la prueba. Otra forma de diseñar el formulario es a partir de uno ya finalizado. Para ello, en el editor del formulario finalizado, haz clic en el menú de 3 puntos y selecciona Crear una copia. Ingresa un nombre para el nuevo formulario y haz clic en Crear una copia. El editor se abrirá con el nuevo formulario. Ahora, elimina 4 de las preguntas de escala lineal, seleccionándolas una por una y haciendo clic en Eliminar. Luego cambia el tipo de pregunta a cuadrícula de opción múltiple. Verás que tienes filas y columnas disponibles. A partir de la primera fila puedes pegar o escribir los 5 elementos de la pregunta. En las columnas introduce los valores de la escala. Asegúrate de activar la opción Requerir una respuesta en cada fila, pero no actives esta opción porque impediría las valoraciones iguales y en este caso no es apropiado. Deja en blanco el campo de la pregunta y agrega en la descripción de la sección las etiquetas de los extremos de la escala. Utiliza la vista previa para ver cómo se agrupan los elementos en el tipo de pregunta cuadrícula de opción múltiple y cómo puedes escribir la dirección de correo. Observa que hay varios elementos con el mismo valor. Veamos ahora las opciones de envío. Haz clic en Enviar. Hay varias maneras de enviar un formulario a los encuestados. La primera es por correo electrónico, donde solo debes personalizar los campos solicitados. Otra forma es incorporar el fragmento HTML en el sitio web modificando las dimensiones del marco. La tercera forma, y la que usaremos, es el vínculo del formulario. Este vínculo puedes acortarlo, copiarlo y compartirlo en redes sociales y otras aplicaciones. Haz clic en Copiar para guardarlo en el portapapeles. Antes de dejar enviar, recuerda que aquí también puedes cambiar las opciones para recopilar la dirección de correo electrónico. Realiza una prueba final usando el vínculo del formulario en una ventana de navegación incógnita o privada. Y así verán los usuarios el formulario de la encuesta cuando se usa la cuadrícula de opción múltiple. Si llegaste hasta aquí, espero que este video te haya sido de utilidad. Te invito a suscribirte si aún no haces parte de esta comunidad. Comparte el video si crees que puede ayudar a alguien y déjanos tu valioso comentario. Hasta pronto y gracias por mirar.